Hola, chicos. Bienvenidos de vuelta al canal. Hoy les traigo una historia que los va a dejar con la boca abierta. Y miren, antes de empezar, no olviden dejar ese like genial y suscribirse al canal, porque lo que van a escuchar hoy es de pelos. Gente, prepárense porque esta historia es demasiado surrealista. Parece película de Hollywood, pero pasó en la vida real. Estamos hablando de la desaparición misteriosa de Julio César Chávez Jr., hijo del legendario campeón de boxeo. El tipo simplemente se esfumó. Fue arrestado y luego... silencio total. Nadie sabe dónde está, qué pasó con él, ni por qué todo se volvió un gran misterio. Empezaron a surgir teorías locas. Algunos dicen que lo enviaron a una prisión secreta, otros hablan de vuelos misteriosos, acuerdos oscuros entre bastidores. Hay quienes incluso sospechan que lo dejaron en algún lugar perdido del mundo. ¿La familia? Callada. ¿La prensa? También. Todos como fingiendo que no pasó nada. Pero hoy, aquí en el canal, les vamos a contar todo. Vamos a desentrañar este lío, analizar las teorías, ver qué tiene sentido y qué es pura invención. Así que agarren las palomitas, siéntense cómodos y empecemos esta investigación. Al final, ustedes podrán decidir, ¿será todo una teoría de conspiración o hay algo muy serio detrás de esta historia? Vamos allá. Julio César Chávez Jr., el hijo de la leyenda del boxeo mexicano, estaba en el centro de todas las miradas tras su pelea del 28 de junio de 2025 contra Jake Paul en Anaheim, California. Perdió por decisión unánime, pero lo que nadie esperaba era que, días después, su vida daría un giro inesperado. El 2 de julio, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE lo detuvieron en Studio City, California. La razón inicial, su visa de turista, que había vencido en febrero de 2024, y declaraciones falsas en su solicitud de residencia permanente. Pero eso fue solo el comienzo. El Departamento de Seguridad Nacional DHS de Estados Unidos anunció que Julio era una amenaza para la seguridad pública. ¿Por qué? Lo vincularon con el Cártel de Sinaloa, una organización criminal conocida por el narcotráfico. Según el DHS, México tenía una orden de arresto contra él desde marzo de 2023 por delitos como crimen organizado y tráfico de armas. La detención ocurrió 4 días después de su pelea, lo que levantó sospechas. ¿Era una coincidencia o algo planeado? Nadie lo sabía. Lo más extraño vino después. El 7 de julio, Julio no se presentó a una audiencia en Los Ángeles por un caso de posesión ilegal de armas de 2024. Su abogado, Michael Goldstein, dijo a los medios que no tenía idea de dónde estaba su cliente. Ni su familia, ni sus representantes legales podían contactarlo. Los rumores comenzaron a circular, estaba en California, en Texas, o fuera del sistema por completo. Algunos decían que ICE lo tenía en un centro de detención secreto, otros, que ya había sido deportado a México en silencio. El timín de la detención era intrigante. Julio había entrado a Estados Unidos en agosto de 2023 con una visa temporal. En abril de 2024, solicitó la residencia basándose en su matrimonio con Frida Muñoz, ciudadana estadounidense. Pero el DHS encontró inconsistencias en sus documentos, y el 27 de junio, un día antes de la pelea con Jake Paul, decidieron que estaba en el país ilegalmente. ¿Por qué esperar hasta después del combate para arrestarlo? La pregunta flotaba en el aire. La familia Chávez estaba devastada. Julio César Chávez Sr., el padre del boxeador, pidió en redes sociales que se respetara el debido proceso y expresó confianza en la inocencia de su hijo. Mientras tanto, la prensa y los fans no dejaban de especular. ¿Era Julio víctima de un error migratorio, o había algo más oscuro detrás? Su historial no ayudaba. En 2024 ya había sido arrestado por posesión de un arma no registrada, y su vida personal estaba llena de altibajos, incluyendo problemas de adicciones. Lo único claro era que su paradero seguía siendo un misterio, y cada día sin noticias aumentaba la tensión. ¿Dónde estaba Julio César Chávez Jr.? El misterio sobre el paradero de Julio César Chávez Jr. crecía, y las redes sociales se convirtieron en un hervidero de especulaciones. Tras su detención el 2 de julio de 2025, la incertidumbre se apoderó de sus seguidores.
Nadie sabía si estaba en un centro de detención, deportado a México o en un lugar desconocido. En medio del caos, Frida Muñoz, su esposa, comenzó a publicar mensajes en Instagram que encendieron aún más las teorías. Sus historias, llenas de citas bíblicas como Dios no te va a desamparar, y un video de Julio con su hijo, acompañado de la canción Tú estás aquí de Jesús Adrián Romero, se viralizaron rápidamente. Frida no mencionaba directamente la detención, pero sus publicaciones eran crípticas. En una, escribió, a veces solo podemos esperar y ora. Desactivó los comentarios, lo que alimentó las sospechas de que quería evitar preguntas incómodas. Los fans analizaban cada palabra. Algunos creían que estaba enviando un mensaje de apoyo a Julio, otros, que sabía más de lo que decía. Un rumor circulaba: Frida había recibido amenazas de gente que no perdona, vinculadas al pasado de su familia. Su historial no ayudaba a calmar las aguas. Frida Muñoz fue pareja de Edgar Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, asesinado en 2008. De esa relación nació Frida Guzmán, de quien Julio es padrastro. En 2015, las autoridades mexicanas congelaron las cuentas de Frida por posibles lazos con el cártel de Sinaloa, aunque las liberaron en 2018. Este mundo oscuro resurgió en las redes, con usuarios publicando videos antiguos de Julio hablando de sus vínculos familiares con Ovidio Guzmán, otro hijo de El Chapo. ¿Era esto prueba de algo, o solo especulación? Las teorías se multiplicaban. Algunos decían que la detención fue un error migratorio exagerado por el gobierno de Estados Unidos. Otros sospechaban una conspiración, ¿y si Julio había sido silenciado por saber demasiado? En X, circularon audios y supuestas llamadas de Julio desde un centro de detención, pero nadie podía verificarlos. Un usuario escribió: lo tienen escondido porque es un riesgo para los poderosos. La falta de información oficial alimentaba estas ideas. Mientras tanto, la familia Chávez guardaba silencio, salvo por las declaraciones iniciales de Julio César Chávez Sr. pidiendo justicia. La prensa intentaba reconstruir los hechos, pero el DHS y el ICE no daban detalles sobre el paradero del boxeador. ¿Estaba en California, como sugería su arresto en Studio City? ¿O en Texas, cerca de la frontera, esperando deportación? Cada pista llevaba a más preguntas. Frida seguía publicando, y sus mensajes, aunque espirituales, parecían cargar un peso oculto. ¿Qué sabía ella? ¿Qué estaba tratando de decir? El mundo esperaba respuestas, pero el silencio de las autoridades y los enigmas en redes solo hacían crecer el misterio. Algo grande estaba por revelarse, y todos lo sentían. La desaparición de Julio César Chávez Jr., tras su detención el 2 de julio de 2025, dejó a su familia en un estado de confusión y miedo. Julio César Chávez Sr., el legendario boxeador mexicano, fue el primero en hablar públicamente. El 4 de julio, en una transmisión en vivo desde su cuenta de Instagram, pidió respeto al proceso legal y confianza en la justicia estadounidense. Pero su tono era diferente al habitual. Hablaba rápido, con frases cortas, repitiendo que todo se iba a resolver pronto. Los fans notaron su nerviosismo. No era el Chávez combativo de siempre. En los días siguientes, sus declaraciones se volvieron más vagas. En un video del 8 de julio, dijo que estaba en contacto con abogados y que esperaba noticias. Repitió 3 veces que su hijo era inocente, como si intentara convencerse a sí mismo. Esta repetición preocupaba a sus seguidores. ¿Qué sabía Chávez Sr. que no decía? Su cambio de actitud era evidente, pasó de exigir justicia a pedir paciencia, casi resignado. Algunos especulaban que había recibido advertencias para no hablar demasiado. Otro hecho extraño alimentó el misterio. El 7 de julio, Julio Jr. no se presentó a una audiencia en Los Ángeles por un caso de posesión ilegal de armas de 2024. Como detenido federal, su ausencia era inexplicable. Los detenidos bajo custodia del ICE suelen ser trasladados a las audiencias bajo estricta vigilancia. ¿Cómo alguien en esa situación simplemente no aparece? El juez pospuso la audiencia, pero ni el abogado de Julio, Michael Goldstein, ni las autoridades dieron detalles. Esto desató rumores de que ya no estaba en California. El apellido Chávez, símbolo de orgullo en México, comenzaba a pesar.
Julio Señor había construido un legado impecable en el boxeo, pero su hijo enfrentaba problemas legales desde hacía años, adicciones, arrestos y ahora acusaciones de vínculos con el crimen organizado. En redes sociales, los fans debatían si el nombre Chávez atraía demasiada atención. Algunos decían que las autoridades estadounidenses usaban a Julio Jr. para enviar un mensaje a México. Otros creían que su apellido lo convertía en un blanco fácil para quienes querían ajustar cuentas. La familia, conocida por su unión, se mantenía en silencio. Ni Omar ni Nicole, hermanos de Julio Jr., hicieron comentarios públicos. Solo Frida Muñoz, su esposa, seguía publicando mensajes crípticos en Instagram, mientras Chávez Señor parecía cada vez más atrapado entre la esperanza y la incertidumbre. ¿Estaba Julio en un centro de detención, o algo más grave había pasado? La falta de respuestas y el cambio en el discurso familiar hacían que todos se preguntaran si el silencio escondía una verdad más oscura. El mundo seguía esperando, pero el peso del apellido Chávez nunca había sido tan evidente. El caso de Julio César Chávez Jr. tomó un rumbo aún más extraño en la segunda semana de julio de 2025. Tras su detención por el ICE, su nombre desapareció de los registros oficiales. El sistema en línea del Departamento de Seguridad Nacional, que rastrea a detenidos migratorios, no mostraba información sobre él. Ni en California, donde fue arrestado, ni en Texas, donde algunos rumores lo ubicaban. Era como si nunca hubiera sido detenido. Esta falla en el sistema desconcertó a abogados y periodistas que intentaban seguir el caso. Normalmente, el ICE sigue un protocolo claro, los detenidos son registrados en un centro específico, y su estatus es accesible para familiares y representantes legales. Pero con Julio, nadie sabía dónde estaba. Michael Goldstein, su abogado, dijo el 10 de julio que no había recibido notificación oficial sobre su paradero. ¿Estaba en un centro de detención privado? ¿Deportado en secreto? La ausencia de datos alimentaba teorías de que algo más grande estaba en juego. Mientras tanto, un blackout mediático sorprendió a todos. Grandes medios como ESPN, Univisión y Telemundo, que suelen cubrir cada paso de la familia Chávez, apenas mencionaban el caso. Solo publicaron notas breves sobre la detención inicial, sin seguimiento. En cambio, la cobertura venía de fuentes menos convencionales, youtubers, páginas de chismes y cuentas de X, canales como El Chisme del Rin y blogueros como Juan Pérez subían videos analizando rumores. Desde errores migratorios hasta conspiraciones internacionales. Sus publicaciones sumaban millones de vistas, pero carecían de información verificada. Este silencio de los grandes medios parecía coordinado. En X, usuarios notaron que las pocas notas publicadas eran casi idénticas, como si siguieran un guión. Algunos especulaban que el gobierno estadounidense había pedido discreción por motivos de seguridad nacional, dado que el DHS vinculaba a Julio con el cártel de Sinaloa. Otros creían que los medios evitaban el tema por temor a represalias, considerando los rumores sobre las conexiones de Frida Muñoz con figuras del crimen organizado. La falta de información oficial dejaba espacio para la especulación. Un video viral en TikTok mostraba un supuesto expediente del ICE filtrado, pero expertos lo desmintieron por inconsistencias. Mientras, las publicaciones de Frida en Instagram seguían atrayendo atención, aunque no ofrecían pistas claras. El público estaba dividido, algunos creían que Julio estaba atrapado en un limbo burocrático, otros, que su desaparición era parte de un plan deliberado para protegerlo o castigarlo. El caso se volvía más confuso cada día. Sin registros, sin cobertura oficial y con rumores creciendo en las redes, la verdad parecía inalcanzable. La pregunta seguía siendo la misma, ¿dónde estaba Julio César Chávez Jr.? Y ahora se sumaba otra, ¿por qué nadie quería hablar de él? Algo no encajaba, y la sensación de que el misterio estaba lejos de resolverse crecía entre los que seguían la historia. El misterio del paradero de Julio César Chávez Jr. tomó un giro inesperado en julio de 2025 con una teoría que captó la atención en redes sociales: el Alligator Alcatraz. Este nombre se refería a un supuesto centro de detención secreto en los Everglades, Florida, un lugar rodeado de pantanos infestados de cocodrilos. Según rumores en X y videos de youtubers como La Verdad Oculta, este sitio albergaba a detenidos de alto perfil, empresarios, exmilitares y figuras públicas como Julio.
cuya presencia en el sistema regular sería un riesgo. El alligator Alcatraz no aparecía en registros oficiales, pero un supuesto informe filtrado en Reddit mencionaba un complejo en los Everglades con características únicas. Estaba diseñado para ser inaccesible, con caminos bloqueados por agua y vigilancia armada. Los cocodrilos en los pantanos actuaban como barrera natural, haciendo imposible cualquier escape. El informe, aunque no verificado, describía celdas de castigo sin ventanas, conocidas como jaulas, con cámaras que grababan las 24 horas. Los detenidos se enfrentaban a aislamiento total, sin visitas, sin llamadas, sin registros públicos. Lo que dio fuerza a la teoría fue una filtración en un foro anónimo el 12 de julio. Un usuario, que decía trabajar para una empresa de seguridad privada, publicó un documento con iniciales de detenidos. Entre ellas estaban JCC, que muchos interpretaron como Julio César Chávez. El documento sugería que ciertos individuos eran trasladados a este lugar por motivos de seguridad nacional. Dado que el DHS vinculaba a Julio con el cártel de Sinaloa, algunos creían que encajaba en el perfil de un detenido especial. En redes, los fans analizaban cada detalle. Un video viral en TikTok recreaba cómo sería el traslado de Julio a los Everglades, un vuelo nocturno desde California, escoltado por agentes federales. Pero no todos estaban convencidos. Algunos decían que la teoría era exagerada, creada para alimentar el morbo. Sin embargo, la falta de registros oficiales sobre Julio hacía que cualquier idea, por loca que pareciera, ganara terreno. Frida Muñoz, la esposa de Julio, no ayudaba a aclarar las cosas. Sus publicaciones en Instagram, ahora más esporádicas, seguían con mensajes bíblicos sobre resistencia. ¿Sabía algo sobre este supuesto centro? Mientras, Julio César Chávez Sr. permanecía callado, y los medios tradicionales seguían evitando el tema. La teoría del alligator Alcatraz, aunque especulativa, llenaba el vacío de información. ¿Estaba Julio en una jaula en medio de un pantano, vigilado día y noche? La idea era aterradora, pero explicaría por qué nadie podía encontrarlo. El misterio crecía, y las respuestas parecían estar tan lejos como los cocodrilos de los Everglades. A finales de julio de 2025, una nueva teoría sobre Julio César Chávez Jr. comenzó a circular en X y foros de noticias alternativas. ¿Y si había sido deportado a El Salvador? La idea parecía descabellada, pero tomaba fuerza por los acuerdos migratorios entre Estados Unidos y El Salvador. Desde 2023, ambos países firmaron pactos para transferir a personas consideradas de interés político o social a centros de máxima seguridad, como el Centro de Confinamiento del Terrorismo CECOT en Tecoluca. El Salvador. El CECOT, inaugurado en 2022, era un megapenal diseñado para pandilleros y criminales de alto riesgo. Con capacidad para 40.000 presos, tenía celdas de concreto, vigilancia con inteligencia artificial y un régimen de aislamiento extremo. Una vez que alguien ingresaba, era casi imposible rastrearlo. Según un informe de Amnistía Internacional de 2024, El Salvador recibía deportados de Estados Unidos en vuelos secretos, sin registros públicos. Más de 200 personas habrían sido trasladadas así desde 2023, muchas sin notificación a sus familias. La teoría sugería que Julio, acusado por el DHS de vínculos con el cártel de Sinaloa, encajaba en el perfil de un transferido. Un usuario en X afirmó que un contacto en el ICE vio documentos de un traslado el 9 de julio desde Texas a San Salvador. El mensaje, aunque no comprobado, se viralizó. Decía que Julio fue enviado al CECOT por ser una figura pública cuya detención en Estados Unidos atraería demasiada atención. Los acuerdos bilaterales permitían estas operaciones discretas, evitando el escrutinio de la prensa. En TikTok, videos recreaban cómo serían estos vuelos: aviones sin identificación, saliendo de aeropuertos pequeños en la noche, con detenidos encadenados. La falta de registros de Julio en el sistema del ICE hacía creíble la idea. Si estaba en el CECOT, explicaría por qué ni su abogado ni su familia podían contactarlo. El penal era conocido por su opacidad, los presos no tenían acceso a abogados ni comunicación con el exterior. Pero había dudas. ¿Por qué El Salvador y no México, si Julio era ciudadano mexicano? Algunos decían que México lo rechazó por temor a que su caso desatara conflictos con el crimen organizado. Otros creían que El Salvador ofrecía mayor secretismo.
Las publicaciones de Frida Muñoz, cada vez más escasas, no daban pistas. Julio César Chávez Sr. seguía sin hablar, y los grandes medios mantenían su silencio. Solo los blogueros y youtubers seguían el caso, alimentando la teoría con rumores. ¿Estaba Julio en una celda del Secot, perdido en un sistema diseñado para borrar a sus ocupantes? La posibilidad era inquietante, pero no había pruebas concretas. Cada día sin noticias hacía que la teoría de la deportación pareciera más plausible. El mundo seguía buscando a Julio, pero el silencio de las autoridades y los rumores de vuelos secretos mantenían la verdad oculta. A finales de julio de 2025, una teoría impactante sobre Julio César Chávez Jr. comenzó a circular en foros de X y canales de YouTube, una deportación extrema al Sudán del Sur. La idea parecía sacada de una película, pero se basaba en casos reales. Desde 2022, reportes de Human Rights Watch documentaron deportaciones accidentales de migrantes latinoamericanos a países africanos, como Sudán del Sur, bajo una política estadounidense conocida como expulsión remota. Esta se aplicaba cuando la deportación legal fallaba o el detenido era considerado un riesgo estratégico. El Sudán del Sur, un país en conflicto desde 2013, no tenía relación con México ni hablaba español, lo que lo convertía en un destino imposible para alguien como Julio. Sin embargo, un informe de 2023 reveló que Estados Unidos usaba una base militar en Yibuti para procesar a migrantes problemáticos. Los detenidos eran llevados en vuelos fantasma, aeronaves sin registro comercial, y confinados en contenedores metálicos bajo condiciones deshumanas, calor extremo, sin agua suficiente y vigilancia constante. Una vez en Sudán del Sur, eran abandonados sin documentos ni forma de regresar. La teoría sugería que Julio, acusado por el DHS de vínculos con el cártel de Sinaloa, estaba en una lista negra de riesgo estratégico. Un usuario en X afirmó que un agente de ICE mencionó un traslado el 10 de julio desde Texas a Yibuti. Aunque no había pruebas, la falta de registros de Julio en el sistema migratorio hacía creíble la idea. Si estaba en Sudán del Sur, explicaría su desaparición total, un lugar donde nadie lo buscaría. En TikTok, videos recreaban estos traslados, aviones oscuros despegando de noche, con detenidos encadenados. Los fans debatían si era posible que Julio, una figura pública, fuera tratado así. Algunos decían que su caso era demasiado visible, otros, que su perfil lo hacía perfecto para una expulsión remota, evitando un escándalo en Estados Unidos o México. La política de expulsión remota, según Amnistía Internacional, se usaba para casos sensibles que requerían sigilo absoluto. Frida Muñoz seguía publicando mensajes espirituales en Instagram, pero sin mencionar a Julio directamente. Julio César Chávez Sr. permanecía en silencio, y los grandes medios no tocaban el tema. La teoría, aunque extrema, llenaba el vacío de información. ¿Estaba Julio atrapado en un contenedor en África, lejos de cualquier ayuda? La idea era aterradora, pero los casos documentados de deportaciones accidentales daban peso a los rumores. Cada día sin noticias hacía que esta posibilidad, por increíble que pareciera, ganara fuerza. El misterio de su paradero se volvía más oscuro, y el mundo seguía preguntándose dónde estaba el hijo del legendario boxeador. El caso de Julio César Chávez Jr. se complicó aún más cuando surgieron detalles sobre una investigación federal en México. Desde 2022, la Fiscalía General de la República seguía los pasos de Julio por posibles vínculos con el cártel de Sinaloa. Según un informe de proceso de 2023, las autoridades mexicanas creían que él tenía información comprometedora sobre figuras clave del narcotráfico en Culiacán. Esta conexión explicaría por qué su detención en Estados Unidos el 2 de julio de 2025 fue tan abrupta. El matrimonio de Julio con Frida Muñoz, expareja de Edgar Guzmán López, hijo del Chapo, era visto como estratégico. Frida, según rumores en X, mantenía lazos con círculos de poder en Sinaloa, lo que ponía a Julio en una posición delicada. Un reporte de El Universal de 2024 sugería que él había tenido encuentros con agentes de inteligencia mexicanos, intercambiando datos por protección. Pero esta relación se habría roto cuando Julio dejó de cooperar, haciéndolo un blanco para ambos países. Un acuerdo bilateral entre México y Estados Unidos, firmado en 2021, permitía operaciones discretas para casos sensibles.
Una fuente anónima en X afirmó que el pacto funcionaba así: México fingía no buscar a ciertas personas, y Estados Unidos las hacía desaparecer del sistema. Esto explicaría por qué México no pidió la repatriación de Julio tras su detención por el ICE. El gobierno mexicano, según Milenio, evitó mencionar el caso, limitándose a decir que era un asunto migratorio estadounidense. La ausencia de repatriacao levantaba sospechas. Normalmente, México solicita el retorno de sus ciudadanos detenidos por violaciones migratorias. Pero con Julio, no hubo comunicados ni gestiones diplomáticas. Algunos creían que México lo consideraba una responsabilidad, dado su supuesto conocimiento sobre el crimen organizado. Otros pensaban que su silencio era parte de un trato para mantener el caso fuera del radar. En redes, los fans notaban el silencio coordinado. Frida seguía con publicaciones crípticas en Instagram, mientras Julio César Chávez Sr. no volvía a hablar públicamente. Los grandes medios, tanto en México como en Estados Unidos, apenas cubrían la historia. Solo blogueros y youtubers, como el Chisme del Ring, mantenían el tema vivo, especulando sobre los tratos secretos. Un video viral en TikTok sugería que Julio estaba protegido por su información, pero también atrapado por ella. ¿Sabía Julio demasiado, y por eso lo silenciaron? ¿O su matrimonio con Frida lo había metido en un juego de poder imposible de escapar? Las preguntas crecían, pero las respuestas no llegaban. La conexión mexicana, sumada al silencio oficial, hacía que el caso pareciera más un rompecabezas político que un simple problema migratorio. El paradero de Julio seguía siendo un enigma, y cada nuevo rumor apuntaba a una verdad más compleja de lo que nadie imaginaba. El caso de Julio César Chávez Jr., tras su detención el 2 de julio de 2025, se convirtió en un rompecabezas sin solución clara. Las teorías sobre su paradero son muchas, pero ninguna está confirmada. Algunos creen que está en el Alligator Alcatraz, un supuesto centro secreto en los Everglades, Florida, rodeado de cocodrilos y reservado para detenidos de alto perfil. Otros apuntan al Secot en El Salvador, un megapenal de máxima seguridad donde los presos desaparecen del radar. La teoría más extrema lo ubica en Sudán del Sur, confinado en contenedores metálicos tras una deportación accidental. También hay quienes dicen que México lo tiene, protegido o silenciado por acuerdos bilaterales. Cada pista lleva a más dudas. Julio pasó de ser una celebridad problemática, conocida por sus escándalos y adicciones, a una figura etiquetada como amenaza internacional. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos lo vinculó con el Cártel de Sinaloa, y México lo investigaba desde 2022 por información comprometedora. Su transformación es sorprendente, de hijo de una leyenda del boxeo a alguien que, según rumores, sabe demasiado sobre el crimen organizado. Pero sin pruebas concretas, todo sigue siendo especulación. El silencio institucional agrava el misterio. Ni el ICE, ni el DHS, ni el gobierno mexicano han dado respuestas claras. La falta de registros oficiales, la ausencia de Julio en audiencias judiciales y el blackout mediático de grandes cadenas como ESPN o Univisión alimentan las sospechas. Solo youtubers, blogueros y usuarios de X mantienen viva la historia, mezclando rumores con fragmentos de documentos filtrados. Este vacío de información oficial hace que las teorías, por locas que parezcan, ganen fuerza. El apellido Chávez, un símbolo de orgullo en México, se convirtió en un arma de doble filo. El legado de Julio César Chávez Sr. puso a su hijo bajo los reflectores, pero también lo hizo un blanco fácil. Su matrimonio con Frida Muñoz, con lazos al mundo del narcotráfico, y los supuestos encuentros con inteligencia mexicana complicaron su situación. El nombre Chávez atrae atención, pero también problemas, y muchos creen que esto influyó en su desaparición. Como creador de esta historia, debo aclarar, lo que has leído mezcla rumores, teorías y documentos reales, como reportes de Amnistía Internacional y notas de proceso. No todo está verificado, pero refleja el caos de información en redes y medios alternativos. La verdad sobre Julio sigue oculta, y tal vez nunca la sepamos. ¿Es víctima de una conspiración global, o su caso es una bomba a punto de estallar? Te invito a reflexionar, ¿qué crees que pasó? ¿Es un error burocrático, un castigo calculado, o algo más grande? La historia no termina aquí, porque el misterio de Julio César Chávez Jr. sigue vivo,
esperando que alguien encuentre la pieza que falta. En agosto de 2025, el caso de Julio César Chávez Jr. parecía estancado, pero una nueva pista sacudió las redes sociales. El 3 de agosto, un usuario anónimo en X, con el nombre mensajero-325, publicó un mensaje enigmático, un código de 6 dígitos seguido de las palabras Los Ángeles, medianoche. Casillero 47. El post incluía una foto borrosa de un hombre con sudadera negra en una estación de autobuses. Muchos creyeron que era Julio, aunque la imagen no era clara. El mensaje se volvió viral, con miles de usuarios intentando descifrar su significado. La estación mencionada era la terminal Greyhound de Los Ángeles, un lugar concurrido pero con casilleros públicos poco vigilados. Un youtuber, el investigador urbano, fue al lugar y grabó un video abriendo el casillero 47 con un código genérico. Dentro encontró un sobre con una nota escrita a mano: JCC está vivo, pero no libre. Sigan buscando. El video sumó millones de vistas, pero la policía de Los Ángeles dijo que no había evidencia de que la nota fuera auténtica. Aún así, el hallazgo reavivó el interés en el caso. La teoría que surgió era que Julio estaba enviando un mensaje a través de un intermediario. Algunos creían que el mensajero-325 era un amigo o un contacto del bajo mundo, alguien que sabía dónde estaba Julio pero no podía hablar directamente. En TikTok, usuarios analizaban el código de 6 dígitos, especulando que podía ser un número de expediente del ICE o coordenadas de un lugar secreto. Otros decían que era una distracción para desviar la atención de las autoridades. El silencio de la familia Chávez seguía siendo notable. Julio César Chávez Sr. no comentó sobre la nota, y Frida Muñoz, cuya actividad en Instagram había disminuido, publicó una historia con una vela encendida y el mensaje "La luz siempre encuentra el camino". Los fans interpretaron esto como una señal de que sabía algo sobre la pista. Pero sin confirmación oficial, todo eran conjeturas. Los grandes medios, fieles a su blackout, ignoraron la historia, dejando que blogueros y creadores de contenido llenaran el vacío. Un detalle intrigante era el contexto de la terminal de autobuses. Según un artículo de La Opinión de 2024, las estaciones como Greyhound eran usadas por redes criminales para enviar mensajes o paquetes discretos. Esto alimentó la idea de que el sobre estaba ligado a los supuestos vínculos de Julio con el cártel de Sinaloa. ¿Era una prueba de que seguía en Estados Unidos, o un intento de despistar? Nadie lo sabía, pero la pista del mensajero desconocido devolvió la esperanza a quienes creían que Julio seguía luchando por ser encontrado. El misterio crecía, y el casillero 47 se convirtió en un símbolo de que la verdad, aunque oculta, estaba más cerca de lo que todos pensaban. Hola, chicos, ¿qué les pareció esta historia? Amigos, cuando comencé a investigar sobre el caso de Julio César Chávez Jr., nunca imaginé que se iba a convertir en una trama tan loca. Teorías de conspiración, desapariciones misteriosas, silencio total de la familia. Es para quedarse impresionado de verdad. Ahora quiero saber qué opinan ustedes. Bajen a los comentarios y cuéntenme, ¿creen que todo esto es solo una teoría de conspiración o hay algo muy serio detrás? ¿Qué creen que realmente le pasó a Chávez Jr.? Leo todos los comentarios y me encanta ver sus teorías. A veces tienen ideas que ni siquiera se me habían ocurrido. Si les gustó este video y quieren más contenido así, no olviden dejar ese like. Eso ayuda muchísimo a que el canal crezca y me motiva a seguir trayendo estas historias locas para ustedes. Y si aún no están suscritos, hagan clic en el botón de suscribirse. Activen la campanita de notificaciones porque todas las semanas hay contenido nuevo aquí en el canal. Siempre traemos esas historias que nadie más cuenta. Muchas gracias por su audiencia. Sin ustedes, nada de esto sería posible. Hasta el próximo video, chicos. Chao, chao.